bendito sea el Señor. Dos cosas. Primero, ¿quieren preguntas y respuestas con respecto a lo que hemos estudiado? Amén. ¿Sí? ¿Tienen preguntas para lo que hemos estudiado con respecto al arrebatamiento, que es lo que hemos estado estudiando? ¿O no tienen ninguna pregunta con respecto a eso? No preparamos ninguna pregunta. No prepararon ninguna pregunta, no han estudiado esa parte, no la han analizado. Hemos mirado ¿Viste los videos? Y lo han analizado bastante, analizarlo, entenderlo. Bueno, no fue una analítica profunda, pero se escuchó lo que se predicó. Ahora hay que analizarlo, hermano, porque eso está bastante... Acuérdense que eso es un tema bastante polémico, porque es un tema que tiene que ver con el futuro. Correcto. Y eso trae polémica, porque a veces no se entienden bien esas cosas y tenemos que buscar. Entonces pasamos a un nuevo estudio. De todos modos, entonces yo la semana que viene, si quieren, voy a traer preguntas para que analicemos un poco eso. Vamos a tocar un punto hoy entonces que lo estoy tocando porque he visto que me han hecho varias preguntas algunos hermanos, hemos trabajado en esto, y es el control de los pensamientos. Amén. Y el discernimiento de los pensamientos. El discernir el tipo de pensamiento que nosotros tenemos. Y debemos de discernir, aprender a discernir cuál es la fuente de donde viene ese pensamiento. ¿Entienden? Tenemos que discernir esas fuentes. Hay tres fuentes sabias en el universo. Una es el Señor. La otra son los ángeles, sean buenos o malos. Y la otra somos nosotros los seres humanos. Amén. Fuera de esas tres fuentes, Satanás no es una fuente de los pensamientos. por eso dije, Los ángeles. los ángeles buenos o malos. ¿Qué tipo de ángel es Satanás? ¿Bueno o malo? Dentro de la categoría de malos. Todo ángel malo es una fuente de pensamiento. Todo ángel bueno también es una fuente de pensamiento. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos una fuente de pensamiento? ¿Qué entendemos por eso? Fuente de pensamiento. Origen, su origen. Origen, perfecto, hermano. Es decir, que el pensamiento se origina en ese ser. En Dios, se origina en los ángeles, o se puede dirigir, o se puede formar en el hombre. Porque estas tres fuentes son las fuentes que pueden originar pensamientos. Porque son las únicas tres fuentes que son sabios, que pueden o que tienen sabiduría. Y eso es considerado para poder crear los pensamientos. ¿Entienden? Donde hay sabiduría, conocimiento, creatividad, conciencia, es donde se originan pensamientos, capacidades de análisis y pensar. Los animales no tienen eso, las plantas no tienen eso, solamente Dios, el ángel y el hombre. Entonces, el problema está en que nosotros, los seres humanos, vivimos dentro de este cuerpo, nuestra alma vive dentro de este cuerpo, y el mundo espiritual no lo podemos discernir a través de nuestros sentidos. Nuestros ojos no lo ven, nuestros oídos no lo escuchan. ¿Me entiendes? Nuestras manos no pueden palparlo, pero nuestro cerebro sí lo discierne. En nuestra mente
el mundo espiritual se manifiesta y llega a manifestarse de tal manera que el peligro de este mundo espiritual es que, viniendo un pensamiento de uno de estas dos fuentes, sea del Señor o sea de los ángeles caídos o ángeles buenos, ángeles no caídos, a veces no sabemos discernir ese pensamiento. Y el problema está que cuando no sabemos discernir el pensamiento, creemos que el pensamiento es nuestro. Y cuando el pensamiento es nuestro, tiene dos acciones en el aspecto que estoy hablando. Uno es que ese pensamiento lo aceptamos como bueno o ese pensamiento lo aceptamos como malo. Pero si no sabemos de la fuente que es, entonces el pensamiento puede llegar a acusarnos, puede llegar a hacernos sentir lo que no somos y a creer lo que nosotros no queremos ser. Y eso le ha pasado a algunos de los hermanos aquí en la iglesia, y creo que a todos le ha pasado, solo que no todos me han hablado de eso, pero es una causa que sucede mucho en todo tiempo del cristiano, pero el principio de que usted venga al Señor, eso va a pasar muy seguidamente, porque el reino de las tinieblas se ocupa de usar ese principio para confundir, para entristecer, para amargar, para acusar y hacer que el convertido joven se confunda. Y eso le llamamos tentación. Y al confundirse, el convertido joven haga cosas que no debe de hacer. O tome una actitud que no es la correcta. ¿Entienden? Por ejemplo, el caso de nuestro hermano Antonio, vino a mí preguntándome un día: pastor, tengo un pensamiento que me está atormentando. El pensamiento que lo atormentaba era que él oía una voz que le decía que blasfemara o que había blasfemado. No, decía la blasfemia. Decía la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaba en su pensamiento. ¿Eso me pasó todo lo que? Sí, mijo. También al hermano Isaías le sucedió. ¿Ok? Y esos pensamientos, cuando ellos lo sintieron, lo primero que sintieron es temor. Se sentían mal. Vinieron: yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo porque sé que no tengo perdón de pecado. Entonces ese pensamiento llega a la mente de ellos, pero el cristiano joven que le suceden estas cosas, y este es un caso fuerte de pecado, pero viene de muchas maneras y en muchas cosas, y vamos a ver. Aunque quiero que sepan que Satanás nunca se va a apartar de nosotros, jamás, y nos va a dejar libres por completo. La palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto a que hiciera cosas equivocadas, dice que el enemigo, cuando hubo acabado toda tentación, se fue por un breve tiempo. Porque después que él ve que tú lo vences, pues él tiene que apartarse. Pero él no se aparta para siempre, sino que él retorna. Y él estuvo tentando a nuestro Señor Jesucristo hasta la última hora. Hasta el momento en que él estaba entregando su vida en la cruz. Allí él lo tentó. Allí le dijo: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz y sálvanos a nosotros y sálvate tú mismo. ¿Qué es lo que es eso? Una tentación. Allí lo vemos. ¿Me entiendes? Tú no dijiste que tú eras el médico y que tú sanabas, ¿y por qué no te salvas a ti mismo?
Es decir, la tentación va a estar toda una vida sobre nosotros. Pero la manera de poder huir de la tentación, la primera manera de huir de la tentación es discernir esa tentación que viene de las obras de las tinieblas. Si el pensamiento viene de Dios, conocer, muchos cristianos tienen este problema. No oigo la voz de Dios. Dios no me habla. Consideramos nosotros, hermano, que el diablo nos habla y aquel que murió por nosotros no nos va a hablar. Amén. Piense, ¿cómo es posible que el diablo me habla, que me odia, y aquel que me ama no me habla a mí? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos identificar la voz de Dios en los pensamientos. Y no sabemos identificar la voz del diablo en nuestros pensamientos. Y allí es donde está la dicotomía del problema de que no sabemos y no comprendemos de dónde viene esa voz, de dónde viene ese pensamiento, ese principio a mí. Y el diablo usa eso, la ignorancia, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la falta del conocimiento la usa Satanás para destruirnos. Por ejemplo, el hermano Isaías estuvo atormentado un buen poco de tiempo con diferentes tipos de pensamientos. Y tú sabes lo que él me decía: ya no resisto más. Ya no resisto. Mi mente ya no resiste, pastor. Estoy al volverme loco. ¿Así o no es así, hermano? ¿Te acuerdas? Me imagino que tú te acuerdas mejor que yo. Porque los pensamientos lo atormentaban. El enemigo venía acusándolo, haciéndole creer que su pasado estaba sobre él todavía, mortificándolo, llevándolo a que él se quitara aún su propia vida. Porque eso es lo que él quería. Como se le estaba escapando esa alma, pues Satanás quiere que esa alma no se le llegue a escapar. ¿Y qué es lo que él hace? Llevarte a un extremo donde te enloquezca y, si es posible, te mate, para que no llegues al cielo. Ahora, la manera de luchar contra esta fuente es el discernir y comprender cuál es la fuente que me está a mí hablando. ¿Entienden, hermano? Esta es la introducción. Ahora, como dije que nosotros somos sabios y tenemos nuestros propios pensamientos, y el pensamiento está basado, el nuestro, está basado en el conocimiento que yo tenga. ¿Entienden eso? Según mi conocimiento que yo tenga, así, de ese conocimiento que yo tengo, yo saco mis pensamientos. Analícenlo. Miren como cuando vamos creciendo y nos van enseñando. Según esa enseñanza, ese niño, a medida que le van enseñando, ese niño, según lo que él va aprendiendo, de eso él va hablando. De eso él va sacando conclusiones. De eso él va dando respuestas. De eso él va analizando su vida. Y a medida que va aprendiendo en un área donde se le vaya enseñando, van a ver que esa manera del pensamiento se va a basar en lo que él va aprendiendo. Entonces, nosotros los seres humanos, nuestra base de pensamiento está en la enseñanza que se nos da. Los ángeles, igual. La enseñanza que ellos tengan, los principios que ellos aprendan, lo de que ellos determinan aprender, pues de allí también sacan sus pensamientos. La palabra dice
que Satanás, en él se halló maldad, cuando determinó ir contra Jesús y tomar el lugar de Jesús. ¿Por qué Satanás hizo eso? Porque se envaneció en lo que él era, en su posición, en lo que él tenía. Y eso lo llevó a envanecerse. En Dios existe algo maravilloso, que Dios conoce el bien y el mal, pero Dios es perfectamente bueno. Y por eso nada lo tienta a hacer a que él haga daño. Pero los ángeles, por ser creación, sí cayeron en usar la maldad. Y el hombre la recibió de parte de Satanás, la tentación, y comió y pecó. Ahora hemos hablado de esto. Pero como nosotros somos seres humanos, creación, y nuestro pensamiento viene del conocimiento que tengamos, la Biblia nos pide: renueva el espíritu de tu mente. ¿Para qué? Efesios 2. Para que pienses correctamente y no incorrectamente. ¿Cómo se renueva el espíritu de la mente? A través del conocimiento. Aquí tenemos la palabra divina, santa y perfecta de la voluntad de Dios para cómo nosotros debemos de compartir, vivir y manifestarnos en este mundo por ahora. Esto es para que nosotros lleguemos a ser un hombre perfecto y agradable ante el Señor, en la tierra, no en el cielo. Es decir, esta palabra está preparada por Dios para enseñarnos la manera en que debemos de vivir. Y la manera, primeramente, cómo alcanzar la eternidad a su lado. Pero con respecto a los pensamientos, esta palabra está ordenada, está preparada para que nosotros pensemos correctamente de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios en la tierra. Y por eso, todos sabemos que nosotros aprendemos del mundo. Y el mundo, dice el Señor, que está conformado de acuerdo al príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, el pensamiento del mundo es de acuerdo a Satanás y sus demonios. El sistema satánico es un principado, una potestad, un gobierno que ha formado al hombre a la manera que ellos han querido. Y han engañado a la humanidad haciéndole creer que lo que ellos hacen está correcto. Pues Dios, para ir contra esa situación, usó el mismo principio, pero es la palabra. Satanás usa la palabra para matarnos. Dios usa la palabra para darnos vida. Satanás usa la palabra para engañarnos. Dios usa la palabra para revelarnos la verdad. ¿Entienden? Entonces los pensamientos tienen que ver con esta base. De aquí la importancia de renovar mi mente, comprendiendo que la fuente de la cual yo me estoy renovando ya no es satánica, sino es perfecta, es gloriosa, es única, que es la mente de Dios. Amén. Si tengo ese principio y de verdad lo entiendo y lo creo que no seré tan ignorante de no renovar mi mente con la verdad y pasar mi tiempo sin renovar la mente con la verdad. Ahora, Dios nos pide que renovemos nuestra mente, pero el hombre tiene una situación que por naturaleza considera siempre que está bien. Dígame, ¿quién de ustedes, el 99.9 de las 24 horas del día, considera que está equivocado en lo que está haciendo en el día entero?
¿Ah? ¿Tú te consideras, qué cantidad de tiempo tú te consideras estar haciendo la cosa mal hecha? ¿Cuánto? ¿Todo el tiempo te consideras hacer la cosa mal hecha? Entonces tú necesitas renovar, gloria a Dios, que te das cuenta, y la necesidad entonces que tienes de renovar tu mente para hacer las cosas bien hechas. Amén. Pero normalmente todos nosotros consideramos que estamos haciendo las cosas bien hechas. En el trabajo, en la escuela, en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, lo que de familia, lo que hagamos, consideramos que estamos bien. Casi siempre nosotros estamos, lo que hagamos, no por acusar, sino, no solo por acusar, lógicamente, eso está muy bueno, pero nosotros consideramos que estamos haciendo las cosas bien hechas. No nos consideramos que somos una persona que estamos completamente mal. No. En el día a veces, oye, estoy haciendo esto mal. Bueno, eso me obliga que cuando estoy haciendo las cosas mal, arrepentirme y rectificar que la estoy haciendo mal y empezar a hacerla bien. Y necesito saber cómo se hace, bien hecho. Ok. En Filipenses capítulo 4, verso 6, perdón, dice el Señor, empezando Filipenses 4, 6. Lo primero que dice el Señor es, por nada estéis afanosos. Quiero hacer una pregunta. Levánteme la mano aquí el que no se desespere y se afana. Ya soltó el ay. Ay, ¿qué le parece? ¿Y qué dice Satanás? Afánate. ¿Qué dice Dios? No te afanes. ¿Cómo es esto? Eso es lo que Dios te manda a hacer con tu cerebro. Por nada me puedes poner lo que quieras ponerme. ¿Cuántas veces nos desesperamos en la vida por cualquier cosa? Siempre, hermana. Entonces, ¿de quién viene ese principio? ¿De Satanás? ¿Qué le parece? Malísimo. Nosotros cuando nos desesperamos, ¿qué pensamos? Que estamos mal. Lo primero que si alguien te dice, oye, tranquilo, es que tú no entiendes, es que tú no comprendes lo que me está pasando, es que tú no sabes lo que me está sucediendo, ¿no es verdad? Es que tú no estás metido aquí dentro, soy yo. Y Dios mirándolo así diciendo, ¿y? ¿Cuál es el problema? Si lo que le estás haciendo es caso a Satanás, y Dios ahí sentadito ahí mirándote y te está mandando la palabra, oye, rectifica, ¿por qué te desespera? Señor, es que tú no entiendes mis problemas. Es que tú no comprendes lo que me está pasando. Es que tú no tienes que pagar biles. Ahí está. Vamos con los biles. Whatever que sea el problema. ¿Pero qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos. Y nosotros nos afanamos. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo caso? Al demonio. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No te afanes. Aprende a no afanarte, sino venir delante del Señor y decirle, Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema. Ayúdame, Señor, por favor. Y te doy gracias por atenderme. ¿Ven lo fácil que es no escuchar la voz de Dios? Sigue después el Señor dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Pero cuando tú estás ansioso y desesperado, no aparece la paz. Y cuando alguien te habla de paz, lo que menos tú quieres ahí es reaccionar y escuchar, no, que va. Porque tu mente no tiene este conocimiento. Aunque tú lo hayas escuchado, tu alma y tu mente todavía no creen esto. Y sigues en tu condición haciéndole caso a tu enemigo y mortificando tu vida pensando que con la desesperación tú vas a arreglar los problemas. Y es cuando menos sabes cómo arreglar un problema. Porque mientras más desesperado estás, más confundido vas a estar para resolver un problema. Dice Dios en el otro verso: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, cuando me creo la mentira, creo que es verdad, pero estoy confundido. Y no conozco lo verdadero, pero creo que eso es verdadero. Todo lo honesto. A veces creo que lo honesto es lo que yo le llamo honesto, porque me mido con cualquiera menos con Dios. Y la única manera de ser honesto es medirse con Dios. Todo lo justo. ¿Qué considero justo? ¿Qué manera de pensamiento yo tengo de lo que es justo? Si cuando me pisan un callo brinco y grito. Y lo justo para mí es lo que para mí es bueno. Lo que yo considero correcto. Eso es lo justo para mí. Y no lo justo de acuerdo a la medida de Dios. ¿Quién considera que cuando Jesús le dijo a Pedro, los fariseos me van a tomar y me van a matar, tengo que ir a la muerte? Y Pedro se levantó rápidamente: eso no es justo, no te acontezca, Señor, no te acontezca tal cosa. ¿A qué se está refiriendo Pedro ahí? A que no es justo que a él le suceda eso, porque él era bueno, él no había hecho nada malo, ¿por qué lo van a matar? No es justo que él muera. Esa es la mente de Pedro. El hombre que estaba en la cruz, el ladrón, uno de ellos dijo al otro ladrón: tú y yo somos ladrones, no merecemos esto, pero él no se lo merece. Escuchen bien. Entonces no es justo que él esté aquí. No es justo. Ahora, en la mente de Dios, ¿era justo que Jesús fuera a la cruz? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es esto? Porque esa era la manera, aunque Él tuviera que sufrir y padecer, de redimirnos a nosotros. Y la única manera justa era esa. Entonces, lo que yo llamo justo, Dios no lo llama justo. Porque la justicia de Dios mira las cosas desde un punto de vista diferente a la mía. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y sus caminos mucho más altos que mis caminos. Porque sus propósitos no son mis propósitos. Y si yo como hijo de Dios no entro en el propósito y en el pensamiento de Dios, voy a estar fuera del propósito de Dios. ¿Me entiendes? Voy a poner un caso. Si Dios me llamara ahora a mí a irme de este mundo y ustedes empiezan a oponerse a lo que Dios quiere, ¿ustedes creen que eso es justo? No.
Pero el mundo normalmente ve que si alguien se va de este mundo, eso no es bueno, no es justo, no es correcto. ¿Cómo le pasó al Señor? Por eso cuando Jesús le dijo a ellos, voy a morir, en otra ocasión, ellos se entristecen. Y el Señor le dice, ¿y por qué se ponen tristes? ¿No saben que yo voy al Padre y que el Padre es mayor que yo? ¿No entienden que yo voy para un lugar mejor todavía? ¿Ustedes me quieren tener aquí en la tierra todavía cuando yo lo que debo es irme con mi papá? Entonces, en la manera de pensar del humano no es como la del divino, Señor nuestro. Entonces, pensar con honestidad no es igual, y pensar con justicia no es igual a nuestra manera en la cual estamos enseñados normalmente por este mundo satánico, por este príncipe de los demonios y todos sus demonios que han preparado este mundo de acuerdo a la voluntad de ellos. Ahora dice, también deben de pensar todo lo puro. ¿Qué es puro para mí? ¿Qué es lo que no tiene impureza para mí? Maldad. Ahora, parando aquí, sinceramente, yo voy el primero que me pongo. Los pensamientos que vienen a mi mente, ¿son puros todos? Mentira. Mentira. Si ustedes vieran mis pensamientos, ustedes saldrían corriendo. Se lo digo con toda honestidad. Yo tengo que luchar contra los pensamientos que aparecen en mi mente. Yo no le puedo dar cabida a los pensamientos porque son terribles. Y yo tengo que sacarlos de mí. Y yo tengo esa guerra. Y yo creo que ustedes también la tengan. A no ser que ustedes sean extraterrestres. Pero yo soy humano. Mis pensamientos no son puros. Estoy desesperado, ansioso por llegar al cielo para no tener esos pensamientos. Y no tener esas ideas más en mi mente. Ni luchar contra ellas. La mente es mía. Pero los pensamientos que hay aquí no los quiero, ni son míos todos. ¿Me están entendiendo? Y yo tengo que discernir entre esos pensamientos, si son míos, pedir perdón por ellos. Y si no son míos, sacarlos fuera. Y si son de Dios, almacenarlos en mi corazón y en mi mente. ¿Me entienden? Son puros. Entonces dice Dios, piensa en lo puro. También dice Dios que piensa en todo lo amable. Amable. ¿Quién es aquí siempre amable? Nadie. Ninguno de nosotros. Por lo menos yo no lo soy. Me comporto de una forma que no soy amable en muchos momentos. Y es mi manera de pensar lo que me lleva a... ¿Usted ha visto por qué usted a veces no se comporta amablemente? Sí. Piensen, ¿por qué no me comporto amablemente? ¿Eh? Por cansancio. Cansancio, bueno, cansancio de que me está hablando, no lo quiero ni escuchar. Y lo que estoy berriado es lo que le voy a decir cuatro cosas. Hambre. Mal humor. Hambre. Hay gente que por hambre también no son amables. Sí, hay gente que con el hambre, de verdad, hay gente que con el hambre muerde. Yo. ¿De verdad? ¿Tú eres uno de esos? Sí. Yo no. Puedo tener hambre, esa parte no me lleva a mí no me desespera. Pero hay gente que por el hambre, óigame, no es mentira, el cuerpo es terrible. ¿Usted, hermano? No, Yo. Antonio. No, hay gente que tiene esa debilidad y tienen que aprender a gobernar el cuerpo. Porque el cuerpo los obliga. Por eso Pablo decía que había una ley de pecado en su cuerpo que lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. Y eso nos toca a nosotros también. Entonces lo amable es una forma de pensamiento que Dios pide que tengamos, pero que a veces no la tenemos. ¿No está leyendo eso? Verso 8 de Filipenses 4. Todo lo amable,
Dice, todo lo que es de buen nombre. Buen nombre tiene que ver con aquello que nos da virtud, con aquello que que la gente ve como valioso en nosotros. Es un buen nombre, que uno se crea. El buen nombre es lo que la gente piensa de ti, lo que la gente mira en ti y cómo te miran, como algo bueno o como algo malo. Tu buen nombre es lo que tú manifiestas como bueno delante de las personas. Como esas palabras que dicen, ese hombre es un caballero, esa mujer es una dama, esa mujer es honesta, ese hombre es correcto, fulano es una tremenda persona. Eso es un buen nombre. Después dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, oigan bien, en esto piensen. Quiere decir que si no hay alabanza, no piensen en ese pensamiento, sáquenlo de ustedes. Si no tiene virtud el pensamiento, no tiene valor de honradez, no lo mantengan dentro de ustedes, sáquenlo. Entonces, para identificar la fuente, yo necesito introducir primero todo esto dentro de mí, para yo pensar de acuerdo a la voluntad del Creador de nosotros. Tengo que aprender por medio de la palabra lo que es honesto, lo que es justo, lo que es amable, lo que es hermoso, lo que es verdadero, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud. Y las cosas que llevan alabanza son estas. Pero si no lo meto en mi cerebro y no transformo mi cerebro, hermano, usted va a ser un cristiano pensando siempre de acuerdo a Satanás. ¿Lo está entendiendo? Eres un cristiano, oigan bien, pero piensa de acuerdo a Satanás. Porque no has sacado el chip que tienes en la computadora, lo has botado y has metido el chip del Señor. La transformación de los pensamientos vienen a través de la base de datos que nosotros tengamos en nuestros corazones, hermano. ¿Qué dijo Jesús con respecto al corazón? Cuarto, Del corazón salen la cosa mala. los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Y ahí el corazón se está refiriendo al archivo de conocimiento y deseos que tú tienes dentro de ti. Según ese archivo que tú guardas, así va a salir los pensamientos. Miren lo que dice ahora el 9. Lo que aprendiste, oigan bien que era lo que yo le estaba diciendo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, soy cristiano, pero no entro en este principio. Pablo le dijo, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído, lo que ustedes han aprendido, esto es lo que ahora ustedes tienen que hacer. ¿Y con qué Pablo les enseñó a ellos? Con la palabra de Dios. La misma palabra que nos está enseñando a nosotros. Lo que aprendemos en esta palabra, lo que nosotros moldeamos en nuestra vida de esta palabra, cómo nos comportamos, si aprendemos lo correcto. Y Pablo le dijo, dense en cuenta lo que les he enseñado, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Pero para hacerlo, lo primero que Pablo le dice es la manera de pensar. Y lo que Pablo le está enseñando es que ellos habían visto que Pablo le había enseñado honestidad, virtud, justicia, amabilidad, verdad,
Y ellos habían ya recibido esta información como nosotros. Ahora, dentro de esta información es que nosotros tenemos que caminar. Y el Dios de paz estará con nosotros. Porque si no, el Dios de paz no estará con nosotros. Entonces, ya podemos aquí empezar a pensar algo. Si yo tengo esta información en mi archivo, en mi mente, en mi alma, cualquier pensamiento que no esté de acuerdo a esto, no está de acuerdo conmigo. Primero, me decía el hermano Antonio, pastor, pero yo siento esto. Y él se sentía acusado. Yo le hice esta pregunta. Fíjense. ¿Tú quieres, deseas blasfemar de esa manera? Dice, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿cómo es posible que si yo no quiero algo, en mi mente aparezca un pensamiento que va en contra de mi principio, de mi voluntad y mi objetivo? ¿Estás entendiendo esto? Vamos a ponértelo ahora físicamente. Yo quiero que tú vayas al carro, pero tú no quieres ir. ¿Crees tú que tú vas a pensar querer ir al carro? Si tú no quieres ir, tú no vas a pensar, ay, yo quiero ir al carro. Yo te estoy diciendo ve al carro, pero dentro de ti tú vas a decir, yo no quiero ir al carro. No, que voy yo al carro ese ahora. No me interesa. Entonces, ¿cómo es posible que en mi mente aparezca un pensamiento que va en contra de mi voluntad y mis principios? Ya vemos la fuente de dónde viene. Si mi voluntad y mis principios están basados en la fuente de Dios, de la mente divina, como dice la palabra, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Por medio de qué? Del conocimiento que hemos recibido. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad. Como dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos guía a conocer esa verdad. Y Jesús les dijo, ahora ustedes no pueden sobrellevar todas mis enseñanzas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todo lo que es mío y les hará comprender las cosas que vendrán. El Espíritu Santo, la fuente divina, nos enseña a nuestra mente, a nuestra alma, el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo podemos diferir un pensamiento de Dios de un pensamiento satánico, o un pensamiento mío de un pensamiento satánico? El de Dios lo defino por conocer la palabra de Dios. El mío lo defino porque yo tengo un conocimiento que he adquirido y de acuerdo a ese conocimiento, ahí trabaja mi voluntad. Y el de Satanás lo defino porque si va contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, ya es satánico. Y si viene un pensamiento que va contra los principios míos que he aprendido, también ya no es de Dios. No es mío, por lo menos, no es mío. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pensamientos propios tuyos y Dios te habla, tú puedes estar en contra de ese pensamiento. Y es un pensamiento santo. ¿Cuántas veces hemos enseñado cosas en la palabra de Dios que de momento decimos, oye, espérate, pero esto no puede ser así? Dios no va a pedirme eso a mí. Por ejemplo, voy a poner el caso mío, cuando me hablaron por primera vez, en la primera hora que me hablaron a mí del Señor, cuando me dijeron, yo no sabía eso, y me dijeron, para tú estar con el Señor, tienes que dejar la bebida y las mujeres. Estás equivocado. Eso tú no me lo puedes quitar a mí. Dios no me va a quitar eso a mí. Eso es mentira. Ese pensamiento
lo que yo había vivido, mi manera archivada adentro era que eso era lo que yo quería, porque ese era mi archivo. Y cuando se me dijo, Dios no quiere esto, yo dije, no, Dios está aquí, este no es Dios, esto está equivocado. Igualmente le pasa al cristiano. ¿Me entiendes? Vamos a poner un caso. Aquí está el primer verso que leímos. No estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones. No estéis afanados. Entonces tú tienes un afán y viene un hermano y te dice, de parte de Dios, hermano, no te afanes. Si Dios tiene control, dice Dios que no te afanes. No, tú no me entiendes. La voz, esa viene de Dios. Dios te mandó un hermano para consolarte, para hacerte entender tu equivocación, pero tú no la aceptas. ¿Por qué? Porque en tu archivo, lo que tú tienes es el archivo de la desesperación, de la confusión, de que tú estás en una posición difícil y que eso te saca a ti de quicio. Sin embargo, el que está en esa misma posición y tiene el conocimiento verdadero de Dios, está en paz. Dice, tranquilo, no importa lo que venga, se lo presento al Señor y Dios me va a dar la solución. Y tengo la certeza y la fe que esto es para una bendición, porque Dios me dijo que todo me va a salir bien a mí. Entonces no importa cómo salga. Por eso Pablo pudo decir en un principio, él dijo, mi objetivo es que en mi vida o en mi muerte Dios sea glorificado. Amén. Llegó al punto máximo de nosotros, la muerte. Y estuvimos leyendo el otro día el libro de Hechos. Pablo iba para Israel, ¿se acuerdan? Para Jerusalén. Y el Espíritu Santo le decía por todos los lugares que iba a sufrir cárceles y tribulación. Y dijo Pablo, no importa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No importa, Dios me ha mandado. Y los hermanos, pero Pablo, vas a sufrir condiciones difíciles, te van a meter preso, te van a maltratar. No importa, esa es la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de una mente humana a una mente divina. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. También cuando Jesús se iba y ellos le dijeron que no. ¿Y ellos le dijeron? Jesús le dijo que no se entristecieran, que si ellos de verdad lo amaban, estuvieran contentos. Así es, ajá. Cuando le dijeron que él iba al Padre. Entonces estamos viendo aquí, hermano, vamos a leer el capítulo 4 de Proverbio, verso 20. Vamos a leer el Proverbio 4, lo que dice el Señor aquí en su sabiduría. Verso 20 en adelante. Proverbio 4, verso 20, dice el Señor. 4:20. Hijos míos, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Se está refiriendo a su mandato, a su voluntad, a lo que Él nos está mandando a aprender, su palabra. ¿Por qué? Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Miren lo que es esta palabra. Porque de Él mana la vida. De estos mandatos, de estas enseñanzas, de Dios mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Examina la senda de tus pies. Quiero decir esto. Examinar la senda de mis pies es examinarme a mí cómo estoy caminando en la vida. ¿Qué estoy haciendo
Y mirando, ¿con qué comparo esto? Tengo que compararlo solamente con la enseñanza divina, no con otra cosa. Analiza la senda. ¿Cómo estás caminando? ¿Me estás obedeciendo o no me estás obedeciendo? Y es aquí donde entonces tú vas a aprender a darte cuenta de lo correcto o lo incorrecto. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, rectos delante de Él, conforme a lo que Él manda, no conforme a lo que el enemigo nos manda hacer y nos ha enseñado por muchos años. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿De qué? De lo que yo te mando, dice el Señor. Aparta tu pie del mal. Entonces, aquí está el principio de archivar lo correcto. No ponga tu fe, tu vida en la mano de ningún hombre, de ningún ángel, de ningún santo. Pon tu fe, tu vida en las manos de tu Creador. Analiza lo que Él dice y compara tu vida con la de Él. ¿Entienden, hermano? Y allí vamos a ver cómo las cosas cambian. En Mateo 16, verso 21, uno de los casos que ya hablamos, pero quiero, Mateo 16, verso 21, dice allí, vamos a leer un verso 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oigan esto. Mira lo que Jesús le está enseñando a ellos. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, a llamarle la atención, porque Pedro era un hombre que amaba al Señor y lo consideraba muy especial, me imagino, y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oigan bien. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Oigan esto: me eres tropiezo. Qué conocimiento, ¿no, verdad? Qué lindo este conocimiento. Me eres tropiezo, Pedro, mi amigo, mi hermano, mi amado amigo. Me estás siendo tropiezo. ¿Cómo Pedro recibiría eso? ¿Como una verdad? ¿O tal vez como una confusión? ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento cuando le dijeron eso? Porque Pedro ahí estaba ansioso. Me eres tropiezo. Ahora mira la respuesta. ¿Por qué me eres tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí es donde quiero que entendamos. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, como Pedro, miramos las cosas de los hombres. ¿Qué significan las cosas de los hombres? El propósito y el objetivo de lo cual tú quieres y de lo cual tú entiendes que debe de ser justo, correcto o incorrecto. De cuál es tu propósito, de qué es lo que tú piensas y cómo tú piensas. Esas son las cosas tuyas, tus pensamientos. Y Jesús le dijo: tú pones tu propósito en los propósitos de los hombres y no en los propósitos de Dios. A veces queremos enfatizar nuestro propósito y no el propósito de Dios, porque nuestro propósito es el que nosotros queremos y no queremos el propósito de nuestra vida, porque el propósito de Dios en ese momento
no nos agrada. Dios manda algo y no nos agrada. Voy a poner un caso hermoso. ¿Se acuerdan de Jonás? El profeta Jonás. Le dijo: Jonás, vete a Nínive y predícamele a los ninivitas. ¿Y qué hizo Jonás? No, Señor, pero es un Dios misericordioso. Esa gente son muy malos. Esa gente, si tú le hablas, se van a convertir. Yo no quiero que se convierta. Yo quiero que tú lo mandes a todos para el infierno. ¿No es verdad? Si yo voy y le predico, esa gente se van a convertir. Y yo no quiero que se convierta porque son malos. Son malos, malos, malos. Y huyó del Señor y todo lo que pasó. Y después el Señor tuvo que enseñarle a Jonás por una calabacera y un bicho que se comió la calabacera. Ese pueblo, Jonás, tú quieres que se vaya para el infierno y ahora tú te me preocupas por una calabacera y yo no me voy a preocupar por un pueblo, miles de personas. A ti eso no te preocupa porque tú dices que son malos. Ese es tu propósito, esa es tu visión. Pero la mía es salvarlo. La tuya es condenarlo. Qué diferente pensamos a cómo piensa Dios. A veces Dios nos pide algo, pero estamos cansados, no queremos hacer eso. Y Dios nos está pidiendo que hagamos cualquier cosa y nosotros estamos con el pensamiento humano. No. Mi cuerpo dice que no. Mi mente dice que no. Y discernir el pensamiento divino es necesario para que el Dios del Papa permanezca con nosotros. Y es bueno para nuestra vida porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable para nosotros. Entonces a veces nosotros pensamos que eso que está apareciendo ahí no es bueno. No, yo quiero ir para tal lugar y Dios me está mandando a tal lugar. Yo quiero hacer esto y Dios me está y aquí me están hablando de que el Señor quiere que hagamos esto otro. Esto no es bueno. Esto no es bueno para mí. Y pierdo la bendición de obedecer al Señor, que me va a traer una gran bendición. ¿Están entendiendo, hermano? Y el enemigo usa esto para meter cizaña y para complicar nuestras vidas. Y a veces, mirar todo lo peor que puede haber, Él lo va a tratar de hacer. Buscar de hacerlo, Él lo va a tratar de hacer. Él va a tratar por todos los medios de confundirnos. Aquí vemos cómo Pedro maquinó que al Señor no le aconteciera esas cosas. Porque yo me imagino que Pedro, a través del tiempo que tuvo con Jesús, que vio que lo perseguían, que lo querían matar, ya su mente iba: oh, a Jesús lo quiere matar, a Jesús lo quiere. Y Jesús me está diciendo esto ahora, entonces que no te acontezca, Señor. Pero Pedro no conocía la voluntad del Padre, aunque Jesús se lo estaba diciendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí está la parte fuerte, que después que Pedro dice esto, ¿cómo archivar nosotros esto en la mente, hermano? ¿Cómo archivar estas palabras de Jesús? Si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere venir donde yo estoy, si alguno quiere venir conmigo, si alguno quiere seguirme a mí, no solamente en la tierra, porque Jesús ahí dijo que iba a la muerte. Y lo estamos hablando para nosotros, hermano. ¿Seremos capaces de tomar la cruz que tengamos que tomar? ¿Seremos capaces de... ¿Te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando para eso? Tome su cruz y sígame. ¿O todavía tu carne le está permitiendo y tu archivo de Satanás que tenga valor y poder ante la voluntad y los propósitos de Dios? ¿Estarán primero tus propósitos o será el propósito de Dios? Y el propósito de Dios no es malo, es bueno para tu vida y para la mía.
El propósito de Dios siempre va a ser el mejor para nuestra vida, aunque no lo entendamos. A veces vamos contra el propósito de Dios pensando que estamos bien con Dios, como Pedro, porque él no entendía la voluntad de Dios, sino entendía los propósitos de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y eso no era para el tiempo de Pedro, eso es para nosotros, porque dijo todo, no le dijo a Pedro, porque todo el que quiera salvar su vida, todo nos pertenecen a nosotros estas palabras, hermano. Y tenemos que prepararnos. O seguimos con la voluntad humana, con los propósitos humanos, o vamos al propósito divino. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús puso esto bien claro. No tienes nada que dar para salvar tu alma. Entonces, es mejor que la pierdas. Y cuando estamos hablando de perder el alma, ¿a qué se está refiriendo el Señor? A perder nuestros propósitos, a perder nuestra voluntad, a aprender nuestros objetivos, perderlo completamente y ganar los de Él, hacerlo de Él y buscarlo de Él. En el mundo hay muchos deseos humanos que son buenos, entre comillas, pero te apartan de la voluntad de Dios. Te sacan de los propósitos divinos. Pedro, vamos para Jerusalén. No, Señor, vamos al revés. Jonás, ve a Nínive. No, Señor, voy al revés. Sergio, haz esto. No, Señor, voy al revés. Pero tú no lo ves como un pecado. Pero Dios sí lo ve como un pecado. ¿Entiendes lo que estoy hablando, hermano? Entonces hay que aprender a discernir el pensamiento santo y divino. Y en esto tenemos que trabajar. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está la parte. Que el propósito de Dios, si no se cumple, nuestra paga no va a ser buena. Entonces la gente piensa que van al cielo por fe y para fe. Sí, es verdad, pero el problema es que el pago, cuando llegue al cielo, va a ser por obra. Y allí las bendiciones van a ser diferentes. Si eres una persona que obedeces, vas a recibir muchas bendiciones. Porque dice que Él va a dar galardones. Y esto no es mentira. Y si no obedeces aquí en la tierra, pues entonces los galardones se disminuyen. Dios puede tener muchos galardones para uno y uno no alcanzarlo. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no cumplió el requisito que el Señor pedía para darnos esos galardones. Por eso Dios dice, ¿de qué te vale ganar el mundo, todos los galardones aquí en el mundo, y perder tu alma? ¿De qué te vale mantener tu vida a tu manera y no a la manera mía, si al final yo soy quien doy la buena vida? Jesús vino a darnos vida y vida abundancia, en abundancia. Hay personas que piensan de acuerdo al mundo y consideran que pensando de acuerdo al mundo están bien con Dios. Y ahí está el problema, la confusión. Y esa confusión, ¿sabe quién la hace? Satanás. Porque no es pensamiento divino, sino es pensamiento satánico. Y como dice el proverbio allá en Cantar de los Cantares, creo que en Cantar de los Cantares, las zorras pequeñas se comen el viñedo. Las zorras pequeñitas se comen el viñedo. ¿Y a qué se refiere, hermano? Mirándolo esto espiritualmente.
que los llamados pecados pequeños, las desobediencias pequeñas, las actitudes pequeñas de nosotros, nos destruyen la vida espiritual y no nos permiten alcanzar. ¿Por qué? Por el gusto, por el cuerpo, por el archivo que tengo metido adentro, por el orgullo que tengo dentro, por las vanidades que tengo dentro, por los análisis míos de acuerdo a lo que he aprendido que tengo metido dentro y analizo para llevar mi vida. Los pensamientos estos que surgen de mí, ¿de dónde los obtengo? ¿Quién me lo enseñó? ¿De dónde los recibí? ¿Cuáles son mis interpretaciones de la vida? Mis análisis de mi vida. Y quiero mantener mi vida a toda costa cuando Dios dice tu vida te lleva a la muerte y a la destrucción. O tu vida te lleva a recibir muy pocos beneficios en el cielo. Porque los galardones que tengo para ti no los alcanzas por la manera de pensar y obrar en tu vida. Entonces hay que discernir lo bueno y lo malo. Todo pensamiento satánico hay que sacarlo y hay que destruirlo. Todo pensamiento humano que no está de acuerdo al Señor hay que destruirlo en nuestra vida. Si queremos de verdad tener la mente de Cristo, tenemos que aprender y discernir y analizar los pensamientos. No ser apáticos, hermanos. No ser débiles. No permitir que los pensamientos allí aniden en nuestro corazón y se hagan una vida. Porque yo he pensado toda mi vida así, porque yo creo así. No, hermano, no seas orgulloso con los pensamientos, porque ellos te matan. No lo mires como algo bueno, porque ellos te matan si son malos. Tienes que discernir entre lo bueno y lo malo. Los pensamientos que tengamos son los que van a llevarnos a cumplir o a desobedecer o obedecer a Dios. Para terminar, en Filipenses 2:12, el Señor nos enseña, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese ocuparse en mi salvación con temor y temblor es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Temor y temblor. No le temas a Dios. Dios es bueno. Yo te digo, témele. Temblemos delante del Señor. Porque si no tiembla no vas a obedecer. Si te consideras sin temblor, sin temor delante del Señor, no vas a obedecer. Dice después: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren este verso. Lo tocamos la semana pasada. Dios produce. Pero ¿cómo Dios produce en mí el querer y el hacer? Por su buena voluntad. ¿Piensan ustedes que Dios te coge y te martilla y te dobla y te obliga? No, te enseña. Te da el poder y la capacidad, la sabiduría para que lo haga. Pero tu voluntad determina eso. Y no lo vas a poder hacer si no transforma la mente. Si no renueva tu mente con la voluntad de la palabra divina, no vas a poder obtener este verso en tu vida. Dios produce, pero ¿en quién lo produce? En los que temen, en los que obedecen, en los que han cambiado su mente y han quitado el chip negativo satánico y empiezan a poner el chip positivo de Dios, la voluntad de Dios, para discernir la voluntad de Dios y no la del enemigo, ni aún la de ellos mismos. Es decir, que tenemos que buscar aprender hasta que Dios nos enseñe y a obedecerlo de tal manera que su voluntad se cumpla en nosotros. Hagan todo sin murmuración y contienda.
Algo difícil de conseguir en la tierra, pero Dios lo manda. Para que sean irreprensibles, entonces, dice el Señor. Y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire lo que Dios nos habla de lo que hay allá afuera. Esta generación y la de ahora es peor que antes, porque Pablo dijo que esta iba a ser peor que la que había en la época de ellos. Y si la de ellos era perversa y maligna, ¿qué queda para nosotros, hermano? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso Jesús dijo, ustedes son luz. Pero la luz que nosotros mostramos en el mundo es la voluntad de Dios. La palabra de Dios viva en nosotros. La mente de Dios obrando en nosotros. El pensamiento de Dios manifestándose en nosotros. Tenemos que trabajar en esto, hermano. Ha sido agarrados de la palabra de vida, tomado, amarrados, cogidos de la palabra de vida. Y ella no va a venir a ti si tú no la buscas. Ella no va a venir a ti si tú no la lees. Ella no va a venir a ti si tú no la obedeces. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, oiga lo que dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y digo yo ahora aquí lo mismo, para que ustedes y yo, lo que yo le estoy dando, hermano, que cuando Cristo venga, yo no haya enseñado esto por gusto. Que ustedes tomen esto de parte de Dios y lo pongan a prueba. Yo lo estoy tratando de hacer cada día en mi vida. Y espero que ustedes, hermanos, hagan eso también. Para que yo no haya trabajado en vano. Dice aquí Pablo, y aunque sea derramado en libación, eso significa sacrificio, que lo maten, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, es decir, y aunque me maten por haberle hablado de Cristo, por traerle a ustedes la vida eterna, aunque me maten, y así lo digo yo también, bendito sea mi Dios, aunque me maten por hablarle a ustedes la verdad. Hoy, mañana, no sabemos lo que va a pasar. O a ustedes o a otros que le vamos a hablar. Y aunque me maten, dice Pablo, para que ustedes alcancen la fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense, regocíjense también con ustedes conmigo. Porque Pablo, su mente no estaba en la tierra. La mente de Pablo estaba en el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y ese es el que tiene que tener tú y yo. No hay otro. Esa es nuestra mente. Tenemos que llegar a esto, hermano. Porque Cristo está a la puerta. El Señor viene por nosotros. Y viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y nosotros somos esa iglesia que llegaremos a Él sin mancha y sin arruga. Y para eso tenemos que trabajar con los pensamientos. Y discernir al enemigo. Y discernir a nuestro Padre. Y discernir nuestros pensamientos propios. Y ponerlo a cada uno en su lugar. ¿Entienden, hermano? Una tarea para YouTube. Cristo viene. Amén. Que venga, Señor. Ven, Señor Jesús. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Que el Dios de paz gobierne en vuestros corazones, en nuestros corazones. Y que su Santo Espíritu siga trabajando con nosotros para prepararnos para el día del encuentro, para la gloria y la honra de Él. Bendecimos, Señor, tu nombre y lo glorificamos a través de tu Santo Hijo Jesús, Padre. Amén.